Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. En 2013, dos científicos de la Universidad de Princeton, William Est y Franz Pretorius, reavivaron la polémica sobre si el gran colisionador de hadrones podría crear un agujero negro que engullera nuestro planeta entero con todo lo que contiene. Naturalmente, la publicación hizo saltar las alarmas de todo el mundo y la opinión pública comenzó a preguntarse si no estaríamos llevando la investigación científica demasiado lejos. Y no es para menos, porque lo cierto es que, tal y como suena, una situación semejante asusta al más pintado. Imagínatelo, la Tierra sencillamente dejaría de existir y obviamente no se salvaría nada ni nadie. La pregunta es, ¿puede ser eso posible? Lo veremos después. Hoy hablaremos de tecnología de vanguardia, concretamente de la máquina más grande, compleja y sofisticada creada por la humanidad. Nos referimos precisamente al Gran Colisionador de Hadrones, o el LHC por sus siglas en inglés. Un artefacto descomunal al que se le llama con el grandilocuente nombre de máquina de Dios. Básicamente se trata de un enorme laboratorio de partículas y fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, lo que se conoce como el CERN, en colaboración con más de 10.000 científicos y cientos de universidades y laboratorios de todo el mundo. Tardó alrededor de 10 años en construirse. Se ubica en la frontera entre Francia y Suiza, muy cerca de Ginebra, y se trata de un túnel circular de cerca de 27 kilómetros de circunferencia, forrado con unas paredes de hormigón de casi 4 metros de espesor y situado a una media de 100 metros bajo tierra. Probablemente la principal pregunta que se desprende de semejante ingenio es ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué esperan los científicos averiguar con esta enorme máquina? Aunque no son las únicas preguntas a las que intentaremos dar respuesta en este audio. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan grande? ¿De dónde le viene el nombre de máquina de Dios? Y por cierto, ¿qué rayos es un hadrón? Permíteme acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos del LHC. Relajemos primero cuerpo y mente. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que te encuentres lo más cómoda o cómodo posible. Si no encuentras esa posición en estos momentos, recuerda que puedes ponerte boca arriba, con los brazos a los costados y las palmas de las manos hacia abajo. Toma una respiración profunda. Retén el aire un par de segundos. Ahora suéltalo lentamente. Debes vaciar los pulmones por completo. Repítelo 3 veces más. Inspira profundamente. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Continúa respirando serenamente, a tu propio ritmo.
Empiezas a sentir como con cada exhalación va saliendo de ti todo el estrés, toda la tensión, toda la angustia. Puedes visualizarlo como humo negro que vas expulsando cada vez que sueltas el aire. A cada respiración, sientes como tu cuerpo y tu mente se van purificando un poco más. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies. Siéntelos apoyados sobre la cama. Nota su peso. Siente cómo se relajan por completo. Continúa por las piernas. Percibe cómo se van relajando completamente. Centra la atención ahora en la cadera. Vas notando su peso y sientes cómo se va relajando también. Nota el peso de la espalda, el peso de los brazos, de las manos, de los dedos. Visualiza tus hombros, que se relajan también. Continuamos con el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula, los párpados. Toda nuestra cara queda completamente relajada. Hemos relajado ya el cuerpo completamente. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Recuerda, solo respira, notando cómo el aire entra y sale de ti. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece en el centro de tu corazón. Es solo un punto muy pequeño, pero brilla mucho. Visualiza tu corazón latiendo lenta y vigorosamente y esa luz en el centro. ¿Puedes verla? Obsérvala con atención. Es una luz blanca, muy hermosa, tranquilizadora. Ahora ese punto de luz se convierte en una diminuta esfera. Ahora visualiza cómo cada vez que inspiras, esa burbuja comienza a crecer muy lentamente. Continúa creciendo hasta que tu corazón queda encerrado en su interior. Cada vez que entra aire en tu interior, parece como si insuflara más energía en eso que parece un globo, que poco a poco se va haciendo más y más grande, iluminando tu interior y llenándote de serenidad, de paz, de amor. Muy lentamente, todas las partes de tu cuerpo se van viendo envueltas por esta burbuja. Primero tu pecho. Muy despacio se va extendiendo hasta tu vientre.
Todo el torso lo tienes ya dentro de esa burbuja, que sigue creciendo más y más, muy despacio. Tus brazos, tus manos, tus piernas, tus pies quedan también dentro de esa esfera de energía. Tu cuello, tu cabeza. Imagínala como una pompa de luz que te envuelve por completo. Dentro de esa burbuja notas tranquilidad, sosiego, seguridad, calma. Sientes su tibio calor, su quietud. Aquí dentro puedes descansar. En el interior de esta burbuja no hay ni pasado ni futuro, solo tu ahora. Aquí no hay nada que pueda perturbarte. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. Sigue respirando tranquila y acompasadamente. Solo respira. Si hay algo que caracteriza al ser humano, es su eterna curiosidad. Durante milenios nos hemos hecho todo tipo de preguntas que nos ayuden a entender este extraño lugar en el que vivimos, el universo. Por medio de la investigación científica, muchas de esas cuestiones han ido obteniendo respuestas y hoy en día logramos comprender la mayoría de fenómenos naturales. Sin embargo, las incógnitas no se han acabado, ni mucho menos. Aún queda un buen número de cuestiones elementales para las que la ciencia, en este caso la física de partículas, que como sabes se centra en el estudio de lo muy pequeño, sigue sin tener una explicación definitiva. Por lo tanto, llegamos a la primera pregunta. ¿Qué persigue exactamente el LHC? Bueno, principalmente una cosa: estudiar la materia en toda su profundidad. Entender de una vez por todas este extraño lugar en el que vivimos y al que llamamos universo. De todas formas, y por extensión, también tiene por objeto dar respuesta a otras incógnitas, como por ejemplo, ¿qué dio origen al universo? ¿Cómo fue ese preciso instante? ¿Y qué ocurrió después para que evolucionara hasta el universo actual? ¿O cómo es la estructura más básica del espacio y del tiempo? ¿O cómo interactúan la mecánica cuántica y la relatividad general? Dos teorías ampliamente contrastadas, pero incompatibles entre sí. ¿O por qué una de las fuerzas fundamentales, concretamente la gravedad, es tan distinta al resto de fuerzas? Y hablando de esto, ¿existen más fuerzas fundamentales que aún desconocemos? ¿Es correcta la teoría de la supersimetría, que establece que cada partícula del modelo estándar tiene su propia supercompañera? ¿Qué es la materia oscura? ¿Dónde está la antimateria que falta? ¿Cuántas dimensiones existen? Como ves, las preguntas no se acaban. ¿Y a cuál más interesante?
Si te preguntas por qué es tan grande, 27 kilómetros de circunferencia, tiene todo el sentido. Y es que curiosamente, entre más pequeño es lo que se quiere estudiar, hablamos de diminutas partículas subatómicas, resulta que más grandes y complejos deben ser los instrumentos que necesitamos para hacerlo. En breve veremos el motivo de este caso en particular. De cualquier modo, lo que hace esta enorme máquina es reproducir de forma controlada lo que ya ocurre en la naturaleza. Retrocedamos un poco. A comienzos del siglo pasado, un científico llamado Victor Hess subió a un globo aerostático llevando consigo un rudimentario detector de radiación. A medida que se iba elevando, se encontró con que la tasa de radiación se multiplicaba con la altura. La conclusión a la que llegó es que algún tipo de radiación de mucha energía entraba en nuestra atmósfera desde arriba. En 1936, Hess recibió el premio Nobel por haber descubierto los rayos cósmicos. Como seguramente sabes, se trata de partículas de alta energía que llegan desde el espacio. Dichas partículas chocan contra los átomos de la atmósfera, produciendo una serie de nuevas partículas. Hasta los años 50 del siglo pasado, los rayos cósmicos fueron prácticamente la única herramienta con la que contaban los científicos para estudiar la materia y sus interacciones. Eso sí, hasta que se inventaron los aceleradores de partículas, que se fueron haciendo cada vez más grandes hasta llegar al gigantesco LHC. Sí, dije bien, aceleradores de partículas. Sé que se le llama colisionador, pero en realidad el LHC hace las dos cosas. Primero acelera las partículas y luego hace que colisionen. Pero vayamos por partes. Los aceleradores de partículas existen desde la década de los años 30 del pasado siglo. Naturalmente, con el tiempo se han ido haciendo más y más complejos y potentes hasta llegar al más grande y de mayor energía de todos los construidos hasta ahora, el que nos ocupa hoy. Se dividen principalmente en dos grandes grupos, dependiendo de la forma de las instalaciones en las que se ubican estos dispositivos. Por un lado están los aceleradores lineales. Se trata de una estructura recta, de ahí que se les llame lineales. El más largo se encuentra en California y mide unos 3 kilómetros. Luego tenemos los aceleradores de partículas circulares, mucho más complejos, puesto que la forma de su estructura obliga a mantener una trayectoria curva a las partículas mientras aceleran. Estos a su vez se dividen en dos grupos más. De un lado tenemos los ciclotrones, que utilizan un campo magnético constante y un campo eléctrico constante para acelerar las partículas. Fueron inventados en 1930 y de ellos derivó el siguiente tipo, los sincrotones, inventados en la década de los 50 y cuya diferencia radica en que ambos campos, el magnético y el eléctrico, sí que varían. Estos últimos son muchísimo más complejos que los anteriores. Pues bien, técnicamente el LHC es un sincrotón. Hoy en día hay cerca de 40.000 aceleradores de partículas repartidos por todo el mundo. La mayoría son pequeños equipos empleados en el campo de la medicina. Los equipos de radioterapia, sin ir más lejos, son pequeños aceleradores lineales de partículas que se utilizan para combatir los tumores. Aunque existen otros usos dentro de este campo, por ejemplo,
para esterilizar instrumental médico o para la digitalización de imágenes médicas. Pero aquí no acaban sus aplicaciones. Se usan y mucho en la industria, en la fabricación de polímeros, por ejemplo, o en la transformación de residuos nucleares. También se utilizan en la exploración espacial y hasta en el análisis de obras de arte. La realidad es que solo un 1% de los aceleradores de partículas que ahora mismo existen se emplean en la investigación pura. El resto se emplean en múltiples aplicaciones. Entre mayor es el acelerador de partículas, más potente es, puesto que a mayor velocidad puede acelerar dichas partículas. Y entre más velocidad adquieren, con más energía chocan entre sí. De ahí que el LHC sea tan enorme. Pero antes de hablar de los datos de auténtico récord de esta máquina, detengámonos un momento porque aún no hemos aclarado qué son los hadrones. Bueno, habrás intuido que se trata de partículas subatómicas, pero no hablamos de todas ellas. Verás, que sepamos, la naturaleza está gobernada por varias fuerzas fundamentales. El electromagnetismo es una de ellas, la gravedad es otra, y luego están la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La débil es la responsable de la desintegración del átomo y la radiación, y la fuerte es la responsable de que las partículas se mantengan unidas en el núcleo del átomo. Como sabes, los protones tienen carga positiva. Lo lógico es que tiendan a repelerse. Sin embargo, se mantienen unidos en el núcleo del átomo junto con los neutrones, y eso es precisamente producto de la fuerza nuclear fuerte. Pues bien, se les llama hadrones a las partículas subatómicas que están sometidas a una interacción nuclear fuerte. La palabra hadrón procede del vocablo griego hadros y significa precisamente eso, fuerte. Son las partículas que componen la mayor parte de la masa de la materia. Los neutrones y los protones son ejemplos perfectos de hadrones. Como decíamos, el LHC es una máquina no solo de proporciones colosales, sino extremadamente compleja. Sin embargo, su funcionamiento es razonablemente fácil de entender. El túnel tiene dos tubos paralelos, cada uno de los cuales permite el paso de un haz de partículas que viajan en direcciones opuestas. Al ser circular, las partículas son aceleradas, unas en sentido de las agujas del reloj y otras en sentido opuesto, durante muchísimas vueltas hasta que logran velocidades muy altas. El hecho de que sea tan grande permite que las partículas alcancen el 99,999999 de la velocidad de la luz, lo que produce colisiones de muy alta energía. El colisionador tiene 4 puntos de cruce y alrededor de ellos se han colocado 7 potentes y extremadamente sensibles detectores situados en grandes cavernas, cada uno de los cuales está diseñado para un tipo distinto de experimento. Estos detectores son los encargados de captar los resultados de los choques de partículas. El más famoso de estos detectores es el llamado experimento Atlas. Se trata de un aparato de nada menos que 700 toneladas de peso y de un tamaño similar a la Torre Eiffel de París. Estos detectores son básicamente cámaras muy sofisticadas, capaces de captar hasta 40 millones de imágenes por segundo. Aunque hay que decir que no logran ver exactamente las partículas que se generan tras la colisión, sino que curiosamente se asemeja más
a una pista de esquí en la que no logras ver al esquiador, sino las marcas que deja, de tal manera que dichas marcas te permiten determinar el tamaño, el peso y la dirección del esquiador. Pues más o menos lo mismo. Una vez que se recopilan los datos, estos se distribuyen a grandes centros de computación y a universidades de todo el mundo para su análisis. La pregunta es, ¿para qué hacer colisionar a drones? Bueno, para ello hay que recordar la famosa teoría de la relatividad general de Einstein, que demuestra que la energía y la masa son básicamente dos manifestaciones distintas de la misma cosa. Tal y como el mismo Einstein solía decir, una cantidad muy pequeña de masa puede convertirse en una cantidad muy grande de energía. Ese fue precisamente el principio que dio lugar a la bomba nuclear. Pero también funciona al revés, es decir, una cantidad muy grande de energía puede convertirse en una cantidad muy pequeña de masa. Pues bien, cuando dos protones colisionan a velocidades próximas a la de la luz, se genera tal cantidad de energía que se crean partículas nuevas. De tal manera que los científicos no solo tienen la posibilidad de estudiar la parte más elemental de la materia, sino cómo interactúan esas partículas entre sí. Para que te hagas una idea, con esa máquina los investigadores pueden recrear el universo cuando tenía solo una millonésima de segundo. Lo que nos lleva a la pregunta del principio: ¿puede crear el LHC agujeros negros? Aclaremos esto. Como te decía, este enorme laboratorio permite reproducir de forma controlada lo que ya ocurre en la naturaleza. Cuando salió a la luz esta teoría, los científicos Est y Pretorius apoyaban la tesis de que la colisión de dos partículas que viajan a esas velocidades concentra muchísima energía en un punto en concreto, y teniendo en cuenta que la energía da lugar a la materia, podría ser que en la colisión se crearan agujeros negros. Para la mayoría de la comunidad científica es prácticamente imposible que esto suceda, y de suceder, dichos agujeros negros serían microscópicos y se desintegrarían casi de inmediato. De hecho, la Tierra recibe del orden de 10.000 colisiones por segundo, tan energéticas o más como las producidas en el LHC. Y eso lleva sucediendo cada día desde hace miles de millones de años, y nunca ha ocurrido nada similar. Tanto es así que se calcula que desde su nacimiento, nuestro planeta ha podido sufrir colisiones incluso 100.000 veces superiores a las producidas por el colisionador de hadrones, y ha sobrevivido. Y en el universo visible se han detectado colisiones muchísimo mayores incluso, sin que haya la más mínima señal de catástrofe. Por lo tanto, podemos estar tranquilos que eso no va a suceder. La pregunta que aún no hemos contestado es ¿por qué se le llama la máquina de Dios? Bueno, esto tiene mucho que ver con uno de sus principales y más famosos descubrimientos, llevado a cabo en el año 2012. Seguro que te suena el bosón de Higgs. Resumiéndolo mucho, es una partícula asociada a un campo que se extiende por todo el espacio y que hace que algunas partículas adquieran una propiedad que llamamos masa, lo que en definitiva explica por qué existe el universo tal y como lo conocemos. Pues resulta que el premio Nobel Leon Lederman, en los años 90, escribió un libro sobre el bosón de Higgs, al que se refirió como Goddamn Particle, es decir, la partícula maldita, debido principalmente a la imposibilidad de detectarla. Sin embargo, el editor cambió el nombre por God Particle, es decir, la partícula de Dios.
Dado que fue en el LHC donde se probó su existencia, concretamente en el experimento Atlas, comenzaron a llamarlo la máquina de Dios. Como te decía hace un momento, los datos que arroja esta poderosa máquina son de auténtico récord. Y no solo hablo de su tamaño, de 27 kilómetros, o de las velocidades a las que se aceleran las partículas, las mayores del mundo, sino de otros datos que resultan igualmente sorprendentes. Para acelerar las partículas y mantenerlas dentro de su trayectoria circular, necesitaron instalar cerca de 10.000 imanes superconductores fabricados de una aleación de niobio y titanio y revestidos de cobre, con un peso de 27 toneladas cada uno. De hecho, representan la masa principal del colisionador. Estos imanes generan campos magnéticos 100.000 veces más potentes que el campo magnético de la Tierra y consumen aproximadamente 200 megavatios de energía, lo suficiente como para abastecer a una ciudad como Ginebra. Pero ahí no termina la cosa. Para que estos imanes cumplan su cometido, hay que refrigerarlos a temperaturas cercanas al cero absoluto. Hablamos de una temperatura de menos 271,3 grados centígrados, menor incluso que la temperatura que podemos hallar en el espacio exterior, algo que se consigue con un sistema de refrigeración que contiene en torno a 80 toneladas de helio líquido, lo que lo convierte en el frigorífico criogénico más grande del mundo. Lo curioso es que, en contraposición, en algunas colisiones, por ejemplo cuando se hacen chocar iones de plomo, las temperaturas pueden alcanzar muchísimos millones de grados, hasta 100.000 veces más caliente que la temperatura del Sol. Y por si todo esto no fuera suficiente, el interior de los tubos de haces tienen que estar completamente vacíos. De hecho, lo podríamos considerar como el lugar más vacío de todo el sistema solar. Lo que persigue es que los haces de partículas que se aceleran no tengan la oportunidad de chocar o interactuar con las moléculas de gas o de cualquier otra sustancia. Como ves, las cifras son impresionantes. Sin embargo, estos datos no son nada con lo que podría estar por venir. Resulta que el LHC no durará indefinidamente. Se calcula que esté operativo hasta 2040 o poco más, por lo que los científicos ya están pensando en su relevo. No hace mucho, los investigadores del CERN presentaron un estudio que avala la construcción del futuro colisionador circular. Eso sí, sería un supercolisionador. Estaría ubicado más o menos en la misma zona que el LHC, pero estamos hablando de un anillo de nada menos que 100 kilómetros de circunferencia. Tan avanzado sería que una gran parte de su tecnología, incluyendo los imanes superconductores que llevaría instalado, ni siquiera se ha desarrollado. De momento no hay proyecto alguno aprobado. Parece ser que los países miembros del CERN, que en estos momentos suman 23, no decidirán su autorización antes de 2028. Si te preguntas qué esperan lograr los científicos con semejante artefacto, pues ni ellos mismos lo saben. Al final se trata de intentar seguir desentrañando los secretos de este descomunal y enigmático lugar en el que vivimos y del que solo entendemos un 4%, que se dice pronto. ¿Quién sabe lo que podemos llegar a descubrir? Tal vez cosas que ni se nos pasan ahora mismo por la cabeza. Quizá nuevos universos, o nuevas dimensiones, o nuevas partículas, o nuevas fuerzas elementales. O puede que por fin averigüemos lo que ocurre en el interior de los agujeros negros, o que descubramos lo que es realmente la materia oscura,
particularmente me parece de lo más apasionante. ¿A ti no? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.